Juan capítulo 1, y les voy a pedir que, puestos de pie, escuchen la lectura de los versículos 9 al 13. Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Es inevitable cada vez que nosotros estudiamos la historia o leemos algo de la historia universal, es inevitable, cuando tenemos el conocimiento de Dios, es inevitable ver a Dios en el transcurso de toda la historia de la humanidad. Créanme que me sucede a menudo eso. Cada vez que leo y repaso algunos periodos de la historia, no dejo de ver al Señor manejando, ¿verdad?, los destinos de la humanidad. Y digo esto porque con respecto al estudio de la vida de Cristo, hemos visto cómo Dios, en su infinita bondad y providencia, preparó al mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios preparó al mundo. Vimos un panorama general de toda la Biblia, partiendo, ¿no es cierto?, desde el Génesis. Y a través de toda la historia bíblica, ¿no es cierto?, que es parte también de la historia de la humanidad, de las civilizaciones, vemos cómo Dios provee de esta línea mesiánica hasta que se completa, ¿no es cierto?, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento en esta tierra. Entonces podemos ver cómo Dios prepara al mundo para ese momento importantísimo para la historia del hombre, importantísimo para la cristiandad y para nosotros. Me refiero al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a esta tierra, hubo tres pueblos, en realidad, que desempeñaron un papel fundamental en esto. Y en esto debemos ver la mano de Dios. Los griegos, los romanos y los judíos. Fueron tres pueblos que Dios utilizó, ¿verdad? Y que a través de estos tres pueblos Dios preparó al mundo, ¿cierto?, para la manifestación del Mesías, finalmente, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, no estaban las condiciones para que Jesús viniera a esta tierra, ni después tampoco. Fue el momento indicado, justamente ese, cuando el Salvador nace, ahí en Belén. Un idioma común fue el aporte de los griegos al mundo conocido. Un gobierno universal que impuso la paz con su poderoso ejército fue el aporte del Imperio Romano. Y el monoteísmo y la revelación de las Escrituras y la moral, que fue el aporte de este pequeño pueblo de Israel, de los judíos. Allí convergen estas tres culturas, en realidad, y que preparan al mundo conocido para la manifestación del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero saben ustedes que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo marca, ¿verdad?, una etapa importantísima en la historia de la humanidad y que el hombre postmoderno quiere eliminar, ¿no es cierto?, de los registros históricos. Yo siempre, ¿no es cierto?, toda mi vida, no sé, como profesor de historia peleando, porque ya en los últimos años, ya los libros evitaban de decir antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto?, ponían otras siglas. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿no es cierto?, incrédulo, quiere borrar de la historia de la humanidad el nombre de nuestro Señor Jesucristo y borrar, ¿verdad?, la moral cristiana y las Escrituras y todo lo que tenga que ver con Dios. El hombre no quiere someterse ni sujetarse a ningún Dios, no me refiero al Dios de la Biblia, sino que a todos los dioses. El hombre no quiere sujetarse a ningún Dios, ni ningún
ninguna deidad, ¿ya? El ser humano quiere hacer su propia voluntad, sin que nadie le restrinja, ¿verdad? Ni en valores, ni en morales, ¿verdad? Ni en costumbres. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida realmente corta. Yo ya pasé los 50 hace rato ya, ¿cierto? Pero el Señor no alcanzó a llegar a los 34 años. En el Evangelio de Lucas podemos leer lo siguiente, dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, referente al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de los 30 años nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, como se creía que fue hijo de Elí, ¿ya? Entonces, el Señor no alcanzó a vivir los 34 años. Este ministerio, ¿no es cierto?, tuvo una duración aproximada de 3 años y medio. Y nosotros si vemos 3 años y medio, vamos a decir, pero extremadamente corto. ¿Qué se puede hacer en 3 años y medio? ¿Verdad? Los gobiernos son electos, ¿no es cierto? Y en nuestro país los gobiernos se eligen cada 4 años. Y muy pocas cosas pueden hacer los gobiernos en 4 años, ¿ya? Lo justo y lo necesario. Siempre la mayoría de las cosas pasan, ¿no es cierto?, al gobierno que sucederá, que viene después. Porque es muy poco el periodo de tiempo para hacer grandes transformaciones o reformas, como sueñan algunos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue de 3 años y medio, causó, ¿no es cierto?, una marca indeleble en la historia de la humanidad. Fue algo extraordinario lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue algo extraordinario. ¿Cómo fue posible, ¿no es cierto?, que en 3 años y medio un hombre, el Cristo hombre, ¿no es cierto?, el Cristo histórico, pudo haber dejado una marca en la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos, hasta el siglo XXI? ¿Cómo es posible eso? Que en 3 años y medio hiciera eso en una nación insignificante, ¿verdad?, en esta Palestina, con 12 hombres que no eran eruditos, sino que eran pescadores, ¿verdad?, pastores, etc. ¿Cómo fue posible eso? Que un hombre con 12 discípulos, ¿verdad?, pudiera causar, ¿no es cierto?, esta marca tremenda en la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos, en 3 años y medio. Eso fue lo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar durante todos estos jueves la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? La vamos a dividir en algunos periodos y vamos a ir periodo por periodo, ¿no es cierto?, estudiando las palabras, los hechos, ¿no es cierto?, y la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Bueno, la vida de nuestro Señor fue una vida enteramente vivida solo en Palestina. Fíjense ustedes, en esa pequeña franja de tierra, porque siempre se dice que Chile es una larga y angosta franja de tierra, ¿no es cierto? Bueno, Palestina es una angosta y corta franja de tierra, ¿no es cierto? Más pequeña que nuestro país. Y el Señor Jesucristo nunca salió de Palestina, nunca. Jamás estuvo allí, en ese lugar. Allí predicó el Evangelio del Reino, no salió de ese lugar. Y fíjense ustedes que solamente leemos una vez que viajó y viajó cerca de otro país, ¿ya? Pero tal vez sin cruzar la frontera. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 24, que dice, y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón, ¿ya? Y entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. O sea, vino, como dice allí, a los términos de Tiro y Sidón, pero no salió de Palestina. Eso fue lo más lejos que llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede entenderlo eso? ¿Verdad? Claro, es como si yo llegara hasta Arica nomás, ¿eh? Claro. Nunca salí, llegué a Arica nomás. Claro, ni siquiera pasé a Tacna. No. ¿Ya? Entonces, el Señor jamás salió de Palestina, nunca. Y fíjense ustedes que se dice, ¿no es cierto?, que
una persona para que pueda ser un poco más culta, conocer un poco más, debe conocer otro país, debe conocer otra cultura, otra sociedad, porque eso lo engrandece como persona, se dice, ¿no es cierto? Y puede que sea cierto, el conocer, y de verdad, conocer otra cultura enriquece, sin duda. Pero nuestro Señor Jesucristo jamás salió de Palestina, jamás, nunca. Y en estos 3 años y medio de ministerio que tuvo el Señor, fue un ministerio, pero que no tuvo descanso, intenso, ¿ya? Fue como intensivo, como decimos nosotros, ¿ah? Es como hacer un curso o sea, estudiar una carrera de manera intensiva, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Significa que no va a tener respiro, significa que va a tener que trabajar, 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 trabajar y concentrarse sin respiro hasta que termine, ¿verdad? Bueno, esa fue la característica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de estos 3 años y medio. Eh, Les leí Marcos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Marcos 7:24, muy bien. Bueno, las únicas veces que nuestro Señor Jesucristo tuvo contacto en realidad con extranjeros fueron dos que se mencionan en la palabra del Señor. Ahí en la primera la podemos ver en Marcos, capítulo 7, 25 y 26, donde dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, no era judía, sino que era griega, sirofeniza, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, miren qué interesante lo que le dice el Señor a esta mujer, ¿eh? Deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es como un desprecio, ¿ah? O sea, decirle a alguien eso es como, podría ser hasta ofensivo incluso. Hoy día que vivimos una época tan delicada en cuanto a lo que decimos, eso sería una ofensa, una discriminación, ¿ya? No está bien, y fíjense ustedes, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, el Señor está poniendo a esta mujer en su lugar, le está diciendo, no está bien lo que tú haces porque tú no eres judía. No eres judía, ¿no es cierto? Pero miren la respuesta de la mujer, la humildad, en realidad, de esta mujer para responder lo que dijo. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El Señor se maravilló de esta respuesta, ¿no? Y de la humildad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué persona puede decir eso sino una persona realmente que está necesitada en primer lugar y que no tiene otra opción y que tiene que recurrir a Jesús, ¿no es cierto?, con plena humildad, humillándose, porque esta mujer se humilló, diciendo eso se humilló. Dijo, sí, Señor, reconozco, soy un perro, ¿ya? Pero aún este perro come de las migas que caen, ¿no es cierto?, de la mesa de su Señor. O sea, se humilló, ¿verdad? Se humilló, no le importó humillarse a esta mujer. Y fíjense ustedes que cuando el ser humano toca fondo, cuando nosotros tocamos fondo y descubrimos que ya no podemos más, que estamos desesperados y que ya mi vida no da para más, da lo mismo si me humillo o no. Y ese es el momento que muchas veces al ser humano lo conduce a los pies de Cristo. Porque fíjense ustedes que mientras nosotros estemos bien, vamos a tener el orgullo, ¿no es cierto?, bien elevado. Y jamás nos vamos a humillar si estamos bien. Si usted está bien económicamente, si usted tiene salud, si usted no tiene ni un solo problema, ¿no es cierto?, en su vida y tiene éxito, entonces, ¿necesita de Dios? No necesita de Dios. ¿No es cierto? Mucha gente recurre a Dios cuando le necesita nada más. Entonces, Dios permite muchas veces, ¿no es cierto?, que nosotros toquemos fondo para que nos humillemos ante Él y saquemos lo que Dios quiere que saquemos, ¿verdad?, de dentro del corazón, y que le clamemos, ¿verdad?, de todo nuestro corazón,
reconociendo nuestra impotencia y nuestra bajeza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos. Por esta palabra, dice, entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio salido de tu hija. Esta fue una de las dos oportunidades que Jesús tuvo contacto con un no judío, con una no judía. ¿Ya? Si bien la mujer samaritana no era judía, era samaritana, pero eran como primo hermano, ¿no es cierto? Distintos. El otro caso fue el caso de unos griegos también, que dice en Juan capítulo 12, 20, 21, donde dice, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogándole diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Estos griegos querían tener una entrevista con el Señor Jesucristo. ¿Ya? No sabemos si Jesús los recibió, aparentemente no. ¿Por qué? No porque no haya querido, porque el Señor nunca estaba desocupado, el Señor siempre estaba sumamente ocupado. Y en este momento, cuando buscaban estos griegos al Señor, había una multitud allí demandante del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como era la característica del Señor, casi nunca tenía momentos, ¿no es cierto?, para Él. Entonces, podríamos decir, ¿no es cierto?, que el Señor nunca disfrutó de las ventajas de viajar al extranjero como algunos de nosotros, ¿cierto? Hay algunos hermanos que tienen la bendición de viajar al extranjero y conocer distintos lugares del mundo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿no es cierto? Conocer otros lugares del mundo, conocer otra cultura, eso es algo bonito en realidad. Es una bendición del Señor. Pero Jesús no tuvo esa realidad, podríamos decir. El Señor no salió nunca de ese país tan pequeño. ¿De qué tamaño será Palestina? ¿Será más grande que todo el norte de nuestro país? ¿Norte chico, norte grande? No. ¿Será de ese porte? Respuesta. ¿No es cierto? Pero el Señor nunca salió de ahí. Tampoco tuvo el trato con la gente ilustrada. Y esa gente ilustrada en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades estaban lejísimos de Palestina. Jerusalén no era una gran ciudad, no era una metrópoli. Roma estaba lejos, Atenas estaba lejos. Entonces el Señor no se rozó con estas personalidades ilustradas, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades. No tuvo ese roce el Señor. Ni tuvo estudios en las grandes escuelas. Las grandes escuelas de la época estaban en Grecia en esa época. Todavía la filosofía griega, ¿no es cierto?, estaba allí latente y viva. La cuna de la civilización, del conocimiento en Grecia. El Señor no tuvo esa educación, ni del mundo, del roce del mundo, ¿no es cierto? Tampoco el Señor no tuvo esas cosas. Pero tuvo un conocimiento inigualable. Y eso podemos verlo primero en Juan, capítulo 14 al 16, donde dice, y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillándose los judíos, diciendo, ¿cómo éste sabe letras no habiendo aprendido? ¿De dónde éste sabe tanto si él no ha estudiado? Si no tiene el estudio que tengo yo, decían los fariseos. Los escribas. Se maravillaban, ¿no es cierto?, de las palabras del Señor, porque el Señor hablaba con autoridad y con una sabiduría tremenda. Y se maravillaban. Y también podemos verlo en Mateo, pero no noté Mateo, ya no importa. Ya, podemos ver entonces en varios textos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, donde tanto escribas, ¿no es cierto?, como fariseos y judíos en general, se maravillaban de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos discípulos también se maravillaban. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿verdad?, era parte del Señor Jesucristo. Él no necesitó nunca estudios para esto. Era el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso que Juan, en el capítulo 1, comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y el Verbo qué es? Es la palabra, ¿cierto? Jesús era la palabra, el conocimiento. Entonces,
La vida de nuestro Señor Jesucristo también fue una vida pasada entre gente del pueblo, entre gente común y corriente. Dice allí en Juan, capítulo 7, versículo 52. Respondieron y dijeron, esta conversación fue, ¿no es cierto?, una conversación que tuvieron los fariseos, en general con Nicodemo, que había tenido una entrevista con el Señor Jesucristo. Acuérdense ustedes, Nicodemo, un hombre sabio, inteligentísimo Nicodemo, preparado, culto, y tuvo una entrevista con el Señor Jesucristo, y Nicodemo, ¿verdad?, quedó sorprendido de las palabras del Señor. Y como quiso defender a Jesús, ¿no es cierto?, ahí en sus reuniones con los fariseos, le dijeron los fariseos a él, ¿eres tú también Galileo? Lo retaron a Nicodemo. Escudriña, o sea, investiga las escrituras y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. ¿Ya? Entonces, primero, nuestro Señor Jesucristo vivió en una provincia menospreciada en realidad. Galilea era una provincia menospreciada por los judíos. O sea, por eso decía, nunca se ha levantado ningún profeta de esa provincia, es insignificante, Galilea. ¿Ya? Y el Señor vivió en Galilea, una provincia despreciada por los judíos. Procedió de un pueblo despreciado también. ¿Ya? Juan 1:46 dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían en la puerta, y les predicaba la palabra. Perdón, me equivoqué yo ahí. Era Juan, ¿no es cierto? 1:46. Acá, sí. Perdón, me adelanté, leí otro versículo, disculpa. Juan 1:46. Y díjole Natanael, ¿se acuerdan ustedes de Natanael? ¿Ya? Que fue posteriormente uno de los discípulos del Señor. De Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? Cuando Felipe fue a hablarle de Jesús a Natanael, ¿no? Y Natanael era un hombre a quien el Señor ya lo tenía en la mirada, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y Natanael dijo, de Nazaret, Jesús de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret es un pueblo menospreciado también por los judíos. No era un pueblo donde se desarrollaba, ¿no es cierto?, una cultura elevada, ¿no es cierto?, o nacían, o un lugar donde nacieron muchos personalidades prominentes, ¿ya? Entonces, procedió de una provincia despreciada, el Señor, y procedió de un pueblo despreciado también. Creció en Nazaret, un pueblo despreciado, sin mayor importancia. Recibió una educación común y corriente, ordinaria, podríamos decir, común y corriente. Juan 7:15 dice, y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra? No habiendo aprendido. Si él se educó como se educa la mayoría de los judíos, ¿no? Nada más. Nació de la manera que nosotros sabemos, ¿no es cierto? En un cajón donde comen los animales. Eso es un pesebre. Una caja donde comen los animales. Suena bonito decir pesebre, ¿no es cierto? Nosotros decimos pesebre y cuando hacemos la representación de la Navidad ponemos un pesebre bonito, limpiecito y ponemos al niño, ¿no es cierto? Pero el pesebre es un cajón donde se le da alimento a los animales. Ahí puso María a Jesús. ¿Quién de ustedes fue puesto en un cajón? Nosotros todos nacemos en un hospital o nacimos a lo más en la casa, al último, ¿no es cierto? No sé si habrá alguien que nació en la casa aquí. ¿Alguien nació en su casa? No. Mi hermano Arne nació en su casa. Muy bien, ¿ya? ¿Con partera? Con partera, ¿ves? O sea, no cualquier cosa. Varios de nuestros hermanos, como 5. Mire, ¿bien? El Señor ni siquiera nació en su casa, ¿verdad? Acuérdense ustedes, cuando llegaron a Belén, no había dónde pudieran alojar. No había dónde, no había lugar. Tuvieron que alojar en un establo. Allí tuvieron que pasar la noche para resguardarse, ¿no es cierto?, del frío y todo eso. Y allí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Que vino a este mundo y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Se humilló.
Lucas 2:7, ¿verdad? Dice, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostólo en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así nació el Señor Jesucristo. Vivió además pobremente el Señor, porque el Señor no tuvo propiedades. El Señor no heredó propiedades de José ni de María, ni compró propiedades. El Señor se dedicó a su ministerio. Mateo 8:20, el Señor lo dice, y dice, las zorras tienen caverna, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde repueste su cabeza. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, materialmente, si lo miramos con los ojos, ¿no es cierto?, nuestros, fue pobre, no tenía nada interesante el Señor. ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Tienes vehículos? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? No, no tengo nada. ¿Y qué es una persona que no tiene nada para nosotros? Pobre, ¿ah? Pobre, mire, no tiene nada, pobre persona está, ¿no es cierto? El Señor no tenía nada de eso. Sin embargo, fíjense ustedes, yo con esto termino, para no alargarme tanto. Sin embargo, en medio de estas humildes condiciones, o sea, ¿cómo vivió el Señor? Imagínense ustedes, o sea, y si nosotros añadimos otras cosas más, que los propios hermanos o hermanastros, ¿no es cierto?, del Señor no creían en Él. Eso está en varios relatos, ¿no es cierto?, de los evangelios, o sea, porque Jesús sí tuvo hermanos por parte de José y María. No creían en Él. Entonces, ¿cómo vivió el Señor solo? El Señor vivió solo. ¿Y cómo el Señor soportó todo esto? ¿Verdad? Porque Él venía con un objetivo a este mundo, con un propósito, ¿verdad? No venía con el propósito nuestro. ¿Cuál es el propósito nuestro? Como padres, ¿cierto? Que nuestros hijos sean profesionales, que formen una familia estable. Esos son los propósitos nuestros, pero esos no son los propósitos de Dios. Si bien es importante, ¿no es cierto?, formar una familia, es importante tener una carrera, es importante tener logros en esta tierra, es importante, pero no es la esencia de la vida. Nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años y medio, entonces, no importó todo esto, ¿no es cierto?, que este pasado que él arrastraba, su nacimiento pobre en un pesebre, quisieron matarlo cuando era bebé, ¿no es cierto? Fue menospreciado por sus propios hermanos, fue vendido por uno de sus más cercanos, traicionado, fue dejado solo en el momento que más necesitaba que sus amigos estuvieran con él, todo arrancaron, lo dejaron solo. Y finalmente enfrentó la muerte solo, porque aún Dios sacó su presencia de él. O sea, qué tremendo fue lo que vivió el Señor Jesucristo. ¿Por qué en la cruz el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí estuvo el sufrimiento más grande y descarnado del Señor Jesucristo en la cruz. Que Dios se separara, ¿no es cierto?, y que se perdiera esa unidad perfecta de la Trinidad, como nos enseña la palabra de Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Y en ese momento esa unidad perfecta era quebrantada por causa del pecado de la humanidad. Porque Jesús cargaba el pecado de todos nosotros. Y Dios es santo. Y Dios no puede habitar donde hay pecado. Ni siquiera ahí mismo donde estaba el Hijo. Ni siquiera la presencia del Dios Altísimo podía estar allí. Porque Cristo cargaba con el pecado de toda la humanidad. No solamente de los salvados, sino que de toda la humanidad. Entonces, a pesar de todas estas condiciones desfavorables, en realidad cualquiera podría decir, como yo he escuchado a muchos niños decir, jóvenes y preadolescentes decir, es que mi papá es así, yo por eso no tengo otra opción de hacer esto y esto otro, ¿ya? Aquí hay un ejemplo potente de que no porque mi padre sea de tal manera yo tengo que ser igual. Se desarrolló
aún en estas condiciones, el carácter más alto y más elevado que el ser humano haya conocido en la tierra, aún en toda la adversidad que vivió nuestro Señor Jesucristo, la única vida perfecta que conoce la historia de la humanidad, la única vida perfecta. Y nosotros creemos, como lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, como una doctrina bíblica, Jesús fue perfecto hombre, pero perfecto Dios también, ¿no es cierto? Entonces, termino con Hebreos 12:2, donde dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Ahí deben estar puestos nuestros ojos, hermano, en Cristo, en nadie más. Hay ejemplos en esta tierra, de hecho la misma palabra del Señor nos dice, ¿no es cierto?, que debemos imitar la fe, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos que son espirituales, debemos imitar la fe de ellos, ¿no es cierto?, la conducta de aquellos que tienen una conducta que honra al Señor, debemos imitarlo, sí. Pero la persona de nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros debemos tener nuestra vista puesta y no despegarla de allí. Porque todos los seres humanos, por muy elevados, moral y social, ¿no es cierto?, socialmente que sean, aún ellos son pecadores. Y aún ellos van a cometer errores. Y por lo tanto, si la mirada mía está sobre un hombre, entonces yo voy a caer junto con ese hombre. Y mi fe se va a desmoronar con la figura de esa persona. Y hasta allí va a llegar mi fe, porque se me va a desmoronar. Y eso ha ocurrido muchas veces, hermanos, en la historia de la iglesia. Muchas veces, ¿verdad? Aún los creyentes se entristecen cuando ocurren estas cosas. Recordemos Pablo, nosotros hemos estado hablando de Pablo y de Marcos, por ejemplo. Cuando Marcos no se devolvió, ¿no es cierto?, los dejó botados ahí en el primer viaje misionero. ¿Qué dijo Pablo? Marcos me desamparó. Pablo se sintió, ¿no es cierto?, esa, ¿cómo podríamos llamarlo?, ¿no es cierto?, no traición, pero ese momento de desamparo que le provocó Marcos a Pablo, de dejarlo solo en la obra del ministerio. Pablo se resintió siendo el apóstol Pablo, ¿cierto?, un hombre de tanta fe. Entonces, ¿cuánto más el común de los cristianos, de la cristiandad, cuando ve, ¿no es cierto?, que una figura prominente del cristianismo sucumbe? ¿Cuántos sucumben con esa figura? Porque los ojos no están puestos en Cristo, sino que estaban puestos en esa figura humana, en ese hombre, ¿verdad?, que tal vez era un ejemplo, que tal vez era impecable, ¿no es cierto?, ante nuestra forma de ver las cosas, pero que cayó. Y como mis ojos estaban puestos sobre él, entonces también cae mi fe. Que nunca ocurra eso con nosotros. Porque como dice Hebreo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. El autor de la fe, Cristo. ¿Y quién terminará con la fe? Cristo va a terminar con la fe. Él la empieza y Él la terminará, ¿verdad? Ahí debe estar nuestra mirada. Ese es nuestro líder, por hermano. Y más que nuestro líder, es nuestro Salvador. Es quien nos compró a precio de sangre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien padeció hasta la muerte, la cruz, pero que al tercer día resucitó glorioso y que la tumba no pudo retenerlo, ¿verdad? Ese es el Cristo que nosotros seguimos, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces. Espero que se nos queden algunas características, ¿no es cierto?, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primero entendiendo, ¿no es cierto?, que fue una vida corta. El ministerio fue extraordinariamente corto, 3 años y medio, pero la vida de nuestro Señor Jesucristo fue no más allá de los 34 años. O sea, el Señor terminó su vida bastante joven, a los 34 años.
vivió solamente en un país pequeño y nunca salió de allí. Nunca salió de Palestina. Vivió entre gente común y corriente. De hecho, aprendió, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Aprendió el oficio de quien fue su padre terrenal, de José, carpintero. Pero, y esto lo vamos a ver ya el próximo jueves, tuvo una vida muy activa el Señor, ¿ya? Así que no olvidemos esas características de la vida de nuestro Señor Jesucristo y principalmente sobre su ministerio, ¿ya?